Buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de ¿Qué hablamos? Hoy estaremos tomando un tema que tiene relevancia en nuestro país, que se llama el novoísmo. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Aguinaga, con más de 35 años de experiencia y es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Para empezar, en el ámbito político, ¿cómo interpreta usted el poderismo político de Daniel Noboa actualmente? Bueno, Daniel Noboa Hacín es un joven político que ha ido creciendo. Comenzó su primera participación como asambleísta por la provincia de Santa Elena con un movimiento local y después ya fue generando su movimiento propio, ADN. ADN es Acción Democrática Nacional, que coincide además con sus siglas, ¿no? Álvaro Daniel Noboa. Participó en las elecciones de la Muerte Cruzada, obtuvo el primer lugar y hoy nuevamente ha sido electo para un periodo de 4 años. Es decir, está comenzando, es naciente esta organización política. Es una organización política relativamente nueva que ha querido gestar solo con una organización más bien vinculado a los sectores juveniles, ¿no? Académicos jóvenes, y vamos a ver cómo se desenvuelve. En estos 2 años todavía no han logrado estructurar una organización política fuerte. Estamos a la espera de que haya, relevancia en las propuestas que hizo. Bueno, el presidente Noboa ha ido haciendo varias propuestas, unas relacionadas a su mandato temporal de terminar el periodo Guillermo Lasso, y hoy en esta campaña tiene unos temas bastante complejos que lo viene arrastrando desde el inicio de la anterior gestión, que es el tema de la seguridad, básicamente, y el tema social, que está vinculado con el tema de salud, que está vinculado con las necesidades sentidas de los ciudadanos. Una pregunta que tenemos es, ¿tal vez usted cree que hubo riesgo de hiperpresidencialismo con la propuesta de reformas impulsadas por Noboa o se mantuvieron dentro del marco constitucional? Bueno, la Constitución de Montecristi, que tiene un montón de fallas y errores, y que hemos venido desde su vigencia pidiendo varios sectores una reforma, un cambio de constitución, una reforma integral, especialmente una reingeniería política electoral partidaria, es hiperpresidencialista, de tal suerte que no sabemos qué hubiera pasado con el resultado. Ya perdió la pregunta 4 de la consulta, y hoy le toca reordenar las estrategias políticas y de comunicación y de gobierno al presidente Noboa. Y dentro de ese reordenamiento tiene que mirar lo que varios sectores de la sociedad están pidiendo, ir hacia una propuesta de reforma a la Constitución, unas vía enmienda constitucional y otras vía reforma parcial de la Constitución. Como usted dijo, el 60% de la población le dijo que no en el referéndum. ¿Usted a qué cree que se debe eso? Bueno, son varios factores, ¿no? La victoria del no y la derrota del sí responde a un montón de factores, no es un factor único. Yo creo que sumaron ahí una inadecuada comunicación gubernamental o de la propuesta del presidente de la República, el tema de Cuenca, por ejemplo, de Loma Larga y todo este lío del agua que unificó a los cuencanos y a los azuayos de distintas tendencias en contra de Daniel Noboa. El alza del diésel, teniendo un proceso electoral, es decir, subió el diésel, convocó a la consulta, no creo que era lo más oportuno, eso provocó un paro indígena. Con el conflicto
tan grande que existió una provincia de Imbabura, por eso es que la votación ahí es 70-30. Adicionalmente, la conflictividad que el gobierno ha tenido con el alcalde de Cuenca, con el alcalde de Guayaquil, y el exceso de confianza de creer que el arrastre del presidente iba a arrastrar una votación. También este tema de la Corte Constitucional tuvo una incidencia porque eso levantó a la clase media intelectual serrana, específicamente académica, a un activismo en contra y no querer dar un cheque en blanco al presidente Noboa. Entonces no supieron leer ni medir justamente estas varias manifestaciones que existieron, y a eso hay que sumar también que cuando pierde o gana una contienda también hay que mirarle al juez electoral. Si el juez electoral no es un juez que pone reglas para equilibrar la competencia de tal manera que existe equidad en la participación política electoral, también tiene una incidencia en un proceso electoral. Y no hay control de redes, no hay control de plataformas informáticas, la campaña muy corta, un periodo de publicidad muy corto, del 1 al 13, entonces todo eso va incidiendo en el desenvolvimiento. Yo creo que uno de los graves errores que tiene el Código de la Democracia es darle la discrecionalidad a la autoridad electoral para establecer los periodos entre convocatoria y elecciones, periodos de inicio y fin de campaña. Esa discrecionalidad le hace un daño terrible a los procesos democráticos. Bueno, seguimos hablando acerca de esta nueva constitución que querían reformar, y justamente para abrir las puertas a bases militares extranjeras era reforzar la lucha contra el narcotráfico, la violencia que existe en el país. Y bueno, esta fue una opción que quedó descartada mediante vía referéndum. ¿Qué opciones le quedan al Estado para garantizar la seguridad sin fracturar derechos y garantías constitucionales? Bueno, realmente es preocupante porque esta es una de las preguntas que se supondría que hubiera tenido una aceptación, lo que hace ver que la manifestación del 16 de noviembre fue una manifestación no a favor o en contra de las preguntas, sino de respaldo o no al presidente Noboa. Y detrás, de por medio, hay que también hacer un análisis que hay de qué hubo detrás para esta victoria o no. Yo creo que aquí hay una clase política vinculada con grupos de delincuencia organizada, vinculados con grupos de narcotráfico, que ya está en el sistema, no es que está tratando de ingresar, ya ingresó al sistema, y que salieron a defender con el pretexto de la soberanía el no, pero debajo tenían vínculos, obviamente, que la autoridad electoral tampoco investiga el uso del dinero en efectivo, quién paga las campañas, este tipo de relaciones. El Ecuador debería tener una fiscalía especializada electoral para perseguir este tipo de relaciones que están al margen de la ética, al margen de la ley, de tal suerte que puedan detectar estas campañas negras, financiamiento oscuro que hay en las campañas políticas. Y el Ecuador ahora le toca al presidente Noboa, yo creo que convocar a los sectores que quieren un país libre de violencia para articular unas políticas públicas por un lado y unas políticas de gobierno por otras que sean más efectivas para el control de la seguridad. También nos ha llamado la atención que la designación de Enrique Heredia, el nuevo secretario jurídico. ¿Cuál es su opinión ante esta medida de Daniel Noboa? Bueno, Enrique Heredia es un abogado prestigioso de la ciudad de Guayaquil, fue miembro de la Corte Constitucional. En su periodo demostró tener coherencia en la defensa de sus principios de carácter jurídico, y me parece que es una garantía que Enrique esté al frente de la Secretaría Jurídica del Estado.
Lo único que me preocupa es que él debe rodearse de un equipo de abogados jóvenes, porque Enrique ya está en sus años. Los últimos cartuchos. No los últimos, pero sí con el avance de edad, la efectividad de las horas de trabajo disminuyen y él tiene que rodearse un equipo de académicos y profesionales jóvenes que puedan ayudar y darle efectividad a su gestión, pero me parece muy acertado. Por eso es bueno rodearse, o sea, de juventud y experiencia. Exactamente. También se ha hablado también de las empresas familiares del presidente. ¿Qué mecanismos jurídicos de control o redención de cuentas deben activarse ante posibles conflictos de interés que vinculan al presidente en esta situación? A ver, los individuos, las personas que llegan a la política tienen empresas directamente o a través de terceros o familiares. No es la excepción el presidente Noboa. Si uno coge la historia del Ecuador de 1830 acá, vamos a encontrar que la mayoría de presidentes tuvo estas relaciones de tipo económico, porque quien ha gobernado el Ecuador justamente han sido las clases políticas y económicas con recursos, ¿no es cierto? Le pasó a Lasso tiene su considerable patrimonio personal y bancario. Noboa es un heredero que todavía no es heredero porque Alvarito todavía vive de un, digamos, de una emporio de empresas económicas grandes vinculados a muchos sectores, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que hay que cuidar es justamente las relaciones de estas empresas con el Estado. Deberían ser limitadas o debería haber transparencia, ¿no es cierto? Y evidentemente también hay confusión en la opinión pública porque hay dos grupos Noboa. Los hijos de Luis Noboa Naranjo, cuando falleció, se dividieron en dos grupos. Uno es la Corporación Noboa y otro es Novis. Entonces la Corporación Noboa estaba dirigido por Álvaro, Novis estaba dirigido por Isabel Noboa. Son dos grupos económicos distintos dentro del mismo núcleo clan familiar. Tendrán, no tendrán relaciones económicas y comerciales, pero son dos grupos económicos fuertísimos, porque Luis Noboa Naranjo fue en su época uno de los hombres más millonarios del Ecuador, y eso legó a sus hijos, y ahora sus hijos a sus nietos, y en este caso Daniel Noboa es nieto, y en su momento le tocará asumir parte de estas, el cargo de su padre. De estas empresas, ¿no? Para ir cerrando, si ya no se reforma la Constitución, ¿qué opciones jurídicas quedan? Bueno, varias, ¿no? Yo creo que una opción que se debe promover con potencia y con mucha fuerza es generar ciudadanía política, es decir, que sean los ciudadanos, sin vínculos con las organizaciones políticas, los que gesten iniciativas normativas de carácter constitucional y legal, que gesten obviamente debates, propuestas para una reingeniería política, porque el Ecuador, por ejemplo, para poder operar democráticamente bien, necesita derogar toda la ley de partidos políticos que está en el título 5º del Código de Democracia y dictar una nueva, con nuevas condiciones. Porque si mantenemos las mismas normas que hemos mantenido en el pasado, los vicios van a seguir aumentando, la compra y venta de candidaturas, la compra y venta de partidos, los respaldos falsos a los partidos políticos, van a seguir hundiéndose los movimientos políticos, su credibilidad va a ir cada vez a la baja. Entonces, si no repensamos en este sistema de partidos, que no existe en el Ecuador, porque en el Ecuador no hay sistema de partidos, se llaman partidos pero no hay sistema, se llaman movimientos pero no están de un sistema real. Entonces, si no creamos un sistema que fortalezca la democracia, los males
y la calidad de la democracia seguirá en constante deterioro. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias. Esto ha sido ¿De qué hablamos? Yo soy Jeremy Lamiña. Y yo soy Gabriela Garzón. Nos vemos a la próxima.